estamos en Radio Colonia como siempre. A ver, ayer hacíamos referencia a que hay una parte del pueblo argentino, 55-60%, que se siente más floja, más tranquila, esperanzada, pero sin la presión de los últimos días. La presión de los últimos días tuvo que ver con una campaña que con gran valentía el 55% del pueblo argentino rechazó, una campaña de temor, de angustia, de falsear la realidad, en boca de un candidato perverso, un verdadero faraute, ¿sí? Que hoy seguramente tendrá que presentar algún currículum para poder volver a trabajar. Ese aflojamiento ha hecho que el periodismo se centre particularmente en saber quiénes van a acompañar a Milei. Además de conocer algunas de las medidas que él fue enumerando durante 2 años. Y que por supuesto, en la medida en que se va acercando al poder, se da cuenta que algunas de aquellas originales eran posibles en aquel momento, hace 2 años, y no tanto ahora cuando te estás acercando. Ahora, no le escapa a la situación. Sigue siendo duro con relación a determinados temas, especialmente el económico, las LELIQs, el ajuste fiscal, el problema impositivo, temas que rodean a Milei permanentemente cada vez que se le pregunta. Lo noto muy entusiasmado con el tema de la economía porque es su tema, sin duda. Se desprende de los periodistas alguna pregunta rimbombante para tener un título. ¿Vas a privatizar Aerolíneas Argentinas? Sí. Y se produce ahí un rifirrafe. Le contestan los empleados de Aerolíneas, tiene que participar Diana Mondino y Diana tempera a Viró y Viró dice me pasé de rosca. Le preguntan por otro tema muy sensible, especialmente para los periodistas. Ahí yo creo que hay cierto encono del periodismo que no trabaja en la televisión pública ni en Radio Nacional y que quiere verlos, a los que trabajan en la televisión pública y en Radio Nacional, fuera de esos lugares. Ahí hay una envidia profesional. Después veamos si realmente Radio Nacional es necesaria, si la televisión pública es necesaria y si Telam es necesaria. Veámoslo después. Hay países más desarrollados que el nuestro que tienen vocerías oficiales del Estado, no de los gobiernos. ¿Sí? Bien. Pero hay como un cierto regocijo cuando le preguntan a Milei, ¿vas a cerrar Radio Nacional? Y él dice, sí, voy a privatizarla. Se frotan la mano los periodistas. Los otros, los que no laburan. Los que hoy tienen trabajo en la actividad privada. Le preguntan a Milei por AISA, ¿sí? Entonces él dice, voy a privatizar AISA. Hoy, la verdad, sinceramente, AISA es un tema menor, no tanto para aquellos que cuando abren el grifo o la canilla no les sale agua, y mucho más importante para aquellos que no tienen ni grifo ni canilla. No estoy relativizando el tema. Le preguntan por el transporte y entonces él dice, cierro los ferrocarriles porque los ferrocarriles eran más eficientes, no los cierro, los privatizo. Eran más eficientes cuando estaban en manos privadas. La verdad que no soy de usar mucho el ferrocarril, más bien el subte, pero el ferrocarril no. A mí me cuesta realmente acordar esto que dice Milei con la efectividad y la eficacia del ferrocarril en algún momento. Porque, a ver, en manos de Menem se cerraron, ¿sí? Quedó el transporte de cercanías, de trenes. Ahora, a ninguno se le ocurre preguntarle por la educación, a Milei. A nadie se le ocurre.
Y esto realmente me revela, porque en definitiva lo que están buscando es un título. Y claro, la educación no da un título. Y a mí lo que me extraña es que los asesores de Milei no le digan a Milei, che, Javier, habla de la educación, que es lo más importante de la Argentina, la salud y la educación. Que se te escape una palabra, por lo menos, querido hermano. Y desde acá también le pedimos a Milei, que atiende a muchos amigos. Sí, escúchame, Javier, habla de la educación. El 57% de los pibes que entran en la escuela secundaria, que vienen de la primaria, no comprenden lo que pasó durante la educación primaria. Los que entran en la secundaria, el 57% no sabe matemáticas y lengua. Desconocen ese tema. No comprenden, y ya sabemos lo que significa no comprender. Es haber acumulado una cantidad de alumnos al divino botón, los juntaste, los amontonaste, y mirá, Milei, que son los pibes que te bancan, o los que te van a bancar dentro de poco. Así que se te escape en algún momento alguna palabra sobre la educación. Vos tenés que saber que solo el 16% de los pibes llegan en la secundaria a comprender todo. Cuando termina la secundaria, comprenden todo lo que pasó por la primaria y por la secundaria, comprenden todo, solo el 16% de los que egresan. ¿A vos te parece que realmente es una cifra como para que vos no le dediques un título? Yo sé que estás preocupado, que si te contesta Randazzo, si te contesta Ritondo, si es Caputo, si es Sturzenegger. Yo te entiendo que la economía es central, claro que es central, pero tan central como AISA y Aerolíneas Argentinas es la educación. Es mucho más importante que AISA y que Aerolíneas Argentinas. Los aviones pueden quedar todos en tierra. Y ojo, van aviones de Aerolíneas Argentinas a lugares que no llegaría ningún otro si no fuera un avión de las banderas argentinas, como Malargüe o como Merlo, por ejemplo. A esos lugares no llegarían. Pero se podrían quedar los aviones en tierra un tiempo y la Argentina podría seguir caminando igual. Pero sin educación, todos los días un bruto nuevo. Todos los días un bruto nuevo. Vos tenés que saber que los chinos pasaron por encima a los habitantes de Singapur en cuanto a calidad. Se esforzaron tanto los chinos, Milei, que los singapurenses, creo que se dice así, o los habitantes de Singapur, quedaron relegados. Y que nosotros estamos en el puesto 63 de 79 países que participan de las pruebas PISA. Ahora, a fines de diciembre, cuando ya seas presidente, vas a tener las cifras. No son responsabilidad tuya, pero son responsabilidad de los que los educaron hasta acá. Y los educaron para la miércoles. Porque Argentina, en otro tiempo, del que vos te vanagloriás, principios de otro siglo, ¿sí? Argentina estaba en los primeros lugares, en todos los estándares, inclusive en la educación. Hoy estamos como Arsenal, yéndonos casi al descenso. Te cuento la anécdota, Milei. Una vez llamaron a un especialista en educación a una escuela en Costa Rica. Esto ya lo conté acá. Y cuando entró a la escuela en Costa Rica, le dijo a los maestros, directores y a los alumnos, acá adentro hay un elefante. Y todos se miraron. Lo único que había era bancos, pizarrones, alumnos. Y él dijo, ¿saben cuál es el elefante que hay acá adentro? No lo podemos tocar, señor, decían los chicos. Es la desigualdad. Yo sé que vas a atacar la desigualdad. Tenés que atacarla, no te queda otro camino. Se lo prometiste al pueblo argentino. La desigualdad hace que la educación sea de este tamaño. Pone en tu boca de vez en cuando, de tantos reportajes que haces. Me preocupa la educación porque los chicos lo hiciste en el debate. Fue lo más interesante del debate que tuviste con Massa. Para mí, el hecho más fundamental de ese debate en el que todo el mundo, la prensa que esperaba un match de box, no rescató. Y yo rescaté. Aquí lo pasamos. Vos contaste estas cifras. No te olvides de estas cifras. Son muy importantes. Vos me decís, yo no voy a poder arreglar la educación
de hoy para mañana, ni de hoy para 6 meses, ni de hoy para 5 años. Pero si todos los días haces tilín, 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 la educación, de la misma manera que vos le metiste a la gente en la cabeza que la economía era importante, ¿sí? Y cambiaste el chip cultural de los argentinos, vas a ver que se va a hablar de educación en todos los programas. Y algún periodista en un momento determinado, lo que te va a preguntar es, Milei, no deben tener las cifras esos periodistas. Miren que tenemos estos rasgos en educación, y estos números en educación. Nos ganan países como Brasil, ciudades como Ceará, que son casi un polo para toda América de cómo hay que enseñar hoy, en este tiempo. Los chicos tienen que ir a la escuela, por supuesto, que para incorporar contenido, pero tienen que ir a aprender a pensar. Así que te pregunta Manuel Adorni por el tema económico, y vos decirle, Manuel, dame un segundo, ya te contesto, yo te voy a contestar, ¿sí? Te pregunta Bonelli por quién va a ser el ministro de Economía, ya te voy a contestar. Déjame que meta un párrafo, Milei, ¿sí? Me preocupa la educación. ¿Por qué? Porque el 16% de los chicos que terminan la secundaria solo saben todo lo que tienen que saber. El resto son brutos que se juntan, que se amontonan y que salen del colegio sin saber absolutamente nada de la escuela secundaria. Los jóvenes, y esto para cerrar, Milei, hay alguien que te está aconsejando que hables menos. Creo que es de Pablo o Carlos Rodríguez. Pero habla una vez más, o dos, o tres, y habla de este tema. Hay alguien que te aconseja eso, pero vos tenés que saber que los pibes creen que la escuela no sirve para nada. Y eso es gravísimo, es más importante que el nuevo ministro de Economía. Yo sé que se están agarrando trompadas para ver quién es ministro de Economía. Y va a pasar, por supuesto, los intereses. Van a jugar los intereses de unos y de otros. Los financistas, los economistas, los lobbies, los representantes de los poderes locales o internacionales que tienen que ver. Bancátela, pero te digo, como consejo, ¿sí? Como habitante, que votó en positivo y no votó a Massa, ¿sí? Habla de la educación. Es muy importante. Metele a la cabeza, a fuego a los argentinos, que la educación es un tema importante. Central, clave. La misma batalla cultural que diste hasta acá y que ganaste, ¿sí? Hablando de economía, y de una economía de la que te jactás, porque decís que sos el primer presidente libertario del mundo, ¿sí? Bueno, cuando camines por la calle, cuando ya no seas presidente, ojalá que la gente te diga, chau Domingo, pero no por el día, por Sarmiento.